Imagínate que estamos en el 2184. Imagínate que el oxígeno deja de producirse en la Tierra. Para sobrevivir, una multinacional de estas que desarrollan app, desarrollan implantes, permiten al ser humano adaptarse al nuevo orden mundial, el fin de la naturaleza. ¿Qué opinas? Bueno, pues a esta hora de la mañana tenemos al director creador de este corto, un corto que yo desde aquí ya voy recomendando desde hace unos días. El único corto que se huele, bueno, de olor, ¿no? Y bueno, pues tenemos a su director aquí en nuestra tostada, Miguel Ángel Font. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Miguel Ángel, cuéntanos un poquito. Valenciano de nacimiento, sí, de aquí de La Terreta. ¿Cómo empiezas el tema este de los cortos y el cine y esta historia? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, desde muy pequeño siempre en mi casa me lo han inculcado mi madre, mi abuela. A mi abuela le encantaba el cine de terror, por ejemplo, le encanta el cine de terror y fue un poco la que me metió en todo este mundo de fantasía, de ver monstruos, de ver cosas así un poco fuertes. Un poco raras, ¿no? Un poco raras. Bueno, es un proceso, ¿no? Los artistas van así de músico, poeta y loco, ¿no? Digamos, sí, entre comillas, lo que se suele decir por allá por Latinoamérica. Cuéntanos un poquito sobre Smile. Smile es sonrisa, ¿no? Pero en este caso con X. Smile. Sí. ¿Por qué Smile con X? Pues bueno, por cosas que ocurren en la historia que tampoco quiero no hay que contarla. Mucho más, no hay que contarla. Pero sí que es cierto que la X, aparte, pues tiene un sentido a veces un poco erótico, de lo prohibido, un poquito... de lo misterioso, ¿no? Entonces, pues una sonrisa donde estamos en un mundo, ¿no? En 2184, donde el ser humano se ha vuelto un poco artificial con todas estas implantes que se ponen. Claro. Para sobrevivir a este mundo sin oxígeno. Entonces, por ahí va la cosa. La gente empieza a deshumanizarse al volverse casi medio robot, ¿no? Porque al final te estás metiendo cosas en el De hecho, cuerpo. muchos de los temas, perdóname que te interrumpa, Miguel Ángel, que tocamos nosotros aquí en La Tostada es toda esa evolución que está llevando la tecnología al ser humano y a la sociedad actual, ¿no? En este caso, tú has querido retratar, has querido mezclar la naturaleza con esta tecnología, ¿no? Sí. En este caso, cuando creas esta historia, ¿cómo te viene a la mente? ¿Cómo lo haces? Pues porque me daba cuenta un poco de que estamos en una sociedad o en un mundo donde la gente, claro, se preocupa tanto por su imagen, por lo que aparenta, por lo que cómo viste, cómo seduce, ¿no? Con solo su apariencia ya tiene que decirlo todo, ya tiene que casi, pues, llevarse el gato al agua, ¿no? En cualquier sentido. Entonces, claro, decía, bueno, si todo esto lo tenemos tan a mano, ¿dónde queda el mirarse a los ojos, compartir un momento de silencio, compartir un abrazo de verdad, pensar en conocer a la otra persona más allá de un botón de WhatsApp o un emoticono, etcétera? Entonces, creo que sí que es cierto que hay una tendencia a que todo se simplifica, la música, el arte en general. Sí, no estamos en una época precisamente boyante en ese sentido. Y por eso quise reflejarlo pues a través de una historia entretenida, de fantasía, de que se acaba el oxígeno, tal. Pero sí que siempre teniendo en cuenta una perspectiva muy cercana. El mensaje. De ese futuro lejano. Ese mensaje que estamos... bueno, futuro lejano, digamos que ojalá llegue lejos, ojalá esté lejos. Pero exacto, como va avanzando la sociedad, yo creo que va mucho más rápido de lo que nosotros queríamos, ¿no? Smile se huele. Cuéntame esta historia, porque esto es una cosa que llevo toda la semana dándole vuelta. Y digo, ¿cómo que el primer cortometraje que puede uno oler dentro de la sala? Es decir, yo estoy viendo ahora mismo el corto, que de hecho voy a ir el día 12, ¿no? Es que se estrena. Sí, el 15 de diciembre se estrena en los cines Lis, ¿no? Aquí en el centro de Valencia. El día 15 yo me voy a sentar y voy a oler lo que estoy viendo. Sí. Cuéntame cómo hiciste esto. Pues bueno, primero se nos ocurrió porque Xmile tiene un componente donde el vestuario es muy, muy, muy importante. Nos lo ha hecho un diseñador. Que de eso hablaremos luego, que el vestuario es muy importante en el corto, pero cuéntame un poco lo del olor. Pues teniendo este sentido de la estética, claro, yo conocí a Raúl Porcar, que es el CEO de Olorama, que es una empresa que se dedica pues, a hacer eventos, museos, sí.
Entonces hacía olores para cine también. Y teniendo esta perspectiva tan visual, tan bestia, todo así muy barroco, muy victoriano, ¿no? Muy versallesco, pues le propuse decir, vamos a ver, teniendo algo que es tan visual, que es tan intenso, y tan bonito, envolvente, pues vamos a darle esa perspectiva de el oler. El olor al final es el sentido más primitivo del ser humano. Hombre. Tú hueles a algo y no estás oliendo eso, estás igual recordando una persona, un momento, una canción, un estado de ánimo. Claro. Eso es algo muy visceral. Entonces, claro, si tenemos un proyecto que habla de que hay que volver a sentir, de que hay que volver a conectar un poco con ese lado espiritual, ¿no? Que tenemos las personas, pues el olor parecía como que tenía que estar ahí, sí o sí. Sí o sí. Bueno, y cuando presentas esto en donde lo hayas presentado para bueno, evidentemente supongo que habrás ganado premios. Este es el preestreno. El preestreno, que todavía no has ganado nada. Está bebé. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves cuando lo presentes a la crítica? ¿Lo va a asimilar? ¿No lo va a asimilar? Dice, bueno, el olor, sí, bueno, pues a lo mejor ellos se piensan que es otra cosa y tú lo sorprendes con otra. Claro, aquí hemos hecho 2 pases ya, uno en Palencia y otro en Barcelona. Ajá. En festivales, pero como actividades paralelas, sobre todo hablando, pues por ejemplo, en Palencia lo que hicimos fue llevar el cine con más sentidos, ¿no? Ajá. Llevé Sí. partes del vestuario, partes del atrezzo, de los efectos especiales. Vino mucha gente con discapacidad al evento, vino personas sordomudas, personas ciegas, personas con diferentes discapacidades que querían disfrutar del cine, a veces por primera vez. Había gente que era su primera vez en un cine. Ahí es donde también quiero hacer un paréntesis. Esto lo pueden disfrutar gente que tiene dificultades visuales o auditivas. Sí, porque teniendo un sentido más, como es el olor, pues decidí pensar en la gente que tiene igual un sentido menos, un sentido mermado, y decidí plantearme cómo se podía contar esta historia para todos, para un público global. Y nada, desde verano pues he estado trabajando con diferentes asociaciones, con diferentes personas con discapacidad y trasladándoles el cine. Entonces ya tenemos la pista de sonido para las personas ciegas, el subtitulado para personas sordas, que es una pista especial, y podemos decir pues eso, que en Palencia la gente se lo pasó muy bien. De hecho, la primera persona que se levantó a aplaudir fue una persona sordomuda. ¡Madre mía! Miguel Ángel, yo creo que estás innovando dentro de la cinematografía, ¿o esto ya está hecho? A ver, yo creo que no estamos innovando. Lo que estamos haciendo es coger una serie de elementos que ya existen por separado, los estamos uniendo, ¿no? Integrando, pero no solo uniendo, sino muchas veces, pues por ejemplo, el cine con olor, lo que se ha hecho muchas veces ha sido pues con porque ya se ha hecho esto, ¿no? Con tarjetas, rascabas y olías y cosas de esas, pero aquí no. Aquí nosotros, pues por ejemplo, la tecnología de holoramas con wifi. Entonces yo, si en el 3.13 de la película quiero que huelas un campo, vas a olerlo en el 3.13 sincronizado con la pantalla. ¡Madre mía! Y la tecnología con la de accesibilidad es igual. Tú puedes llevar tu móvil o un aparato, un dispositivo al propio evento, o que te lo dan en el cine, o es tu propio móvil, y entonces con una app está sincronizado por wifi también a la pantalla, y las personas pueden estar con sus cascos viendo el cine con las personas que son sordas, ciegas, con los 5 sentidos, o sea, es decir, son proyecciones que puede ir todo el mundo. Y las opiniones, pues la verdad que son buenas, ¿no? Por ahora. Se lo pasan muy bien, sienten el proyecto, y siempre se les pregunta eso, ¿no? ¿Pensáis que el olor es una tontería, es una atracción así de feria, o pensáis que le viene bien a la historia? Y todo el mundo, y está grabado y se puede ver en YouTube, el público al unísono siempre dice que sí. Que es necesario. Que lo ven mucho más intenso, claro. Es contradictorio que tu historia hable de tecnología y de esa poca humanidad, digamos, ¿no? Que se nos va a interponer dentro de poquito tiempo, y a la vez utilices la tecnología para llegar a ese público. Es que, a ver, yo creo que no es contradictorio. Yo creo que contradictorio no, digo en el sentido de que la historia habla... Sí, que es una dicotomía un poco. Sí, una dicotomía, ¿no? Un poco... Claro, pero aquí lo positivo, esto es lo de siempre. Siempre que hay un invento, hay una parte buena y una parte mala. Es decir, yo no soy aquí el hippie que vive en la jungla, ¿sabes? Aquí estamos que también en una radio, uso tecnología. Estamos aquí, tengo un móvil, utilizo las cámaras. Sí. Pero lo que sí que es verdad es que a veces pues sobresaturamos el uso de la tecnología demasiadas veces. Pues por ejemplo, los grupos de amigos que quedan y están todo el día
sea, con el móvil, en vez de estar hablando qué tal, cómo estás, Claro. no sé qué, te pones una foto en tu perfil que igual no representa tu estado de Lo ánimo, que está- simplemente sí. para decir, pues mira, soy genial, mira qué viaje me hice, y luego en realidad pues simplemente lo que estás pidiendo es un poco de cariño, un poco de comprensión, Claro. algo te falta, y tampoco con este mundo de colorines, de fotitos, de musiquitas, pues tampoco sabes cómo pedirlo, cómo expresarlo, y esa falta de comunicación es lo que realmente pasa cuando sobresaturas el móvil, claro. le prendes fuego ahí de tanto que le das, y ese es un poco el mensaje de verdad, ¿no? Esto no es un tema de apocalipsis, esto simplemente Sí, ¿no? pues es un poco de levantar la pantalla del móvil y mirar más a tu alrededor, a las personas y lo que ellas pueden representar en tu vida. Bueno, pues ya lo sabes, el 15 de diciembre a las 21 horas, ¿no? Bueno. Aproximadamente. ¿Cómo está el tema? No, Cuéntanos. no Sí, puede- porque no yo podemos- quiero... No puedes decir la hora porque todavía no está todo concretado. No es que no pueda, exacto, es que bueno, salieron las entradas a la venta hace una semana y nada, a las 48 horas, Y ya casi está. sin anunciar, se acabaron. Hombre, Se vendieron 300 A ver, entradas. atiéndeme, Miguel Ángel. Nosotros aquí en la radio a los oyentes queremos regalar aunque sea una entrada para que vayan a ir para que Una puedan disfrutar. entrada. O dos, no sé. Una o dos, Uno. decídete rápidamente. Una. Una Vale, para los oyentes. podemos, Una para los podemos oyentes. sortear una entrada. Vamos a sortearle una. Bueno, 15 de diciembre, señores. Al no, pase de las 9:30. a las 9:30 9:30. aproximadamente. No, se le da el play a las 9:30. Al play se le da a las 9:30. O sea, que habría que estar a las 9:10. A las 9:10 hay que estar en los cines Lis. Esto es decir, quien no tenga entrada no puede ir. No. El que no la haya comprado no puede entrar. No, porque teniendo los olores, pues las entradas que tienen emplazamiento de olor son limitadas. Entonces se limitan a 100 por pase. Y claro, queremos que todo el mundo pueda estar oliendo, no que estén unos sin oler, otros Sí, oliendo. sí. Que al Estaría final- aquí hablando contigo largo y tendido sobre este proyecto, un proyecto innovador, señores, para todos los oyentes de nuestra radio. Este es un proyecto que hay que seguirlo de cerca. Así se llama, Smile, con X, no con la S. Normalmente, Exacto. que tú sabes que con el ceseo del cubano uno se equivoca, no. Smile, así con X. Ciencia ficción valenciana, eso es muy importante. Hay que decirlo que, bueno, es la primera vez que un valenciano se adentra dentro de este mundo de la ciencia ficción que yo Bueno, conozca. De ciencia ficción hay mucho hecho en todos los aspectos. Sí, pero que yo conozca, así con olores y rollo. No, con olores no, con olores no. Bueno, pues ya lo saben, 15 de diciembre se estrena en la sala de los cines Lis, en la sala número 6, se estrena es un cortometraje. ¿no? Sí. Un cortometraje Smile. Es como ver Transformers en miniatura, es una película, no es un documental, no es nada de bla bla bla, bla. No, es no, acción, hay naves, hay acción, hay Sí, estética, tenemos hay amor, hay desamor, hay vida, hay muerte. Yo tengo que ver eso. No está en la red todavía, ¿no? No. Eso no. Tardará. En estar en las redes sociales y en internet, evidentemente. Yo voy a ir porque sé que va a tener éxito y sé que más de una sala va a comprar ese proyecto. Lo tengo claro, ¿eh? Que todo el mundo te oiga. Sí. Nunca mejor dicho. Que sí, que yo creo que sí. Yo creo que ese es un paso más allá del cine, ¿no? De estar viendo el cine sin tener la sensación de estar participando dentro de la película, ¿no? En este caso con los olores y con todo de este todas tema. formas, que la gente tampoco piense que estamos hablando de una atracción como lo de Universal No, o Portaventura. Nada. No estamos tirando frío, calor, vientecito, cosas que te sacan de la experiencia, sino simplemente, pues si tú estás viendo una secuencia donde hay una habitación súper bonita, recargada, con un personaje que es una chica joven, muy bien vestida, con perlas en las pestañas, en los labios, un corsé blanco. Cuéntame, pues simplemente... cuéntame del vestuario, perdóname Claro, que te sí. interrumpa, porque ese vestuario me recuerda a las películas de Blade Runner, un rollo así, Mad Men o algo de eso. Cuéntanos un poquito. Ahí, pues bueno, lo que te estaba diciendo es eso, que en realidad ahí el olor que tú olerías es el que tiene la propia mujer. Es decir, que tú le estás dando al espectador información sobre los personajes, sobre el espacio, sobre lo que tienen que estar ahí metidos en la estética, pues que ha planteado entre otros, pues por ejemplo Fidel David, que es nuestro diseñador, y que bueno, yo lo conocí y le propuse, porque él tiene una estética muy peculiar, es como esto mezcla de gótico, barroco, victoriano, un poco la moda japonesa, la época esta de las velitas, sí. Y pues todo este estilo, aunado a esa tecnología que hemos hablado antes, aunado pues a los olores, a toda esta historia que estamos contando, pues claro, le daba un perfil muy interesante. Y de hecho, yo cuando lo conocí le propuse
que tuviera ese toque de fashion film, que son estas películas de moda que Sí, hacen las empresas de moda para comunicar su trabajo. Entonces yo lo que le dije es que quería que mi guión tuviera su visualización, estética, ¿no? La su estética. Y a partir de ahí crecimos juntos, le dije que hiciera los diseños para esto exclusivos, era la condición que le ponía, los hizo. Entonces, claro, ese mismo día, el día 15, vamos a poner una exposición interactiva donde se va a ver desde el primer dibujo que me hizo Fidel en un papelito de los vestidos que iban a ser realidad. Sí, esa servilleta del bar, ¿no? Esa servilleta del bar, del café. Al propio vestido colgado ahí para que además las personas que tienen una deficiencia visual pueden tocarlo y pueden acceder a la moda, ¿no? Que es algo tan visual y que muchas veces dejamos de lado para este tipo de personas, pues pueden llegar, verlo. Incluso tenemos los implantes más tecnológicos que están hechos con impresora 3D. O sea, ya ves que nos hemos ido de la A a la Z, por épocas, viajando por el tiempo. Desde Versalles, desde la época gótica a la 3D. Claro. Madre mía. Es que al final lo que nosotros queremos y lo que creo que se puede desprender un poco de todo esto es que lo que se cuenta, cómo se ha hecho y lo que va a vivir el espectador y lo que va cuando llegue, y lo que va a ver y lo que va a oler es coherente porque todos estamos hablando de lo mismo. O sea, el mismo proceso se mete casi dentro de la obra, o sea... Es algo muy justificado y que al final lo que te hace es pues poder meterte más, porque realmente ya dejas de saber un poco qué es lo que dónde te he mentido el efecto especial, dónde es real lo que estás viendo, etcétera. Madre y entonces mía. pues estos implantes, ¿no? Que la gente igual se los imagina como metálicos o así con unas texturas tal, pues al final no deja de ser un tipo de plástico. Entonces la gente cuando los vea y los toque, pues va a notar diferentes sensaciones. Cuando hiciste la película también incluiste, supongo que algunas escenas de bares y rollo de bebidas. Sí. Hay una fiesta futurista, así, muy loca. Es por la escena, ¿no? Porque que veo una fiesta un poco exótica, ¿no? Estrambótica, ¿no? ¿Esta bebida qué es? Sí, es que también, como queríamos meter los 5 sentidos, nos faltaba el gusto, pues pensamos decir, bueno, pues si tenemos estas bebidas en la película, pues vamos a crearlas. Entonces hablé con una coctelería y... lo tuyo es... Entonces, claro, pero al final es que todo tiene sentido. Porque tú estás ahí y son unas bebidas que han creado desde Jamaica, que es una coctelería de aquí, como en Abastos. Pues Jorge es muy amigo y entonces se lo dije y claro, le enseñé el corto, le inspiró y lo que ha creado pues son unas bebidas que huelen y saben distinto. ¡Ay, mi madre! Huelen y saben distinto. Son no alcohólicas. No alcohólicas, ¿no? O sea, podéis venir en coche. Hombre, entonces habrá que ir a Hawái a probarlas, ¿no? No, venís al evento y os lo damos en el evento. Es parte de la proyección. Parte de la proyección. Bueno, pues los que tengan la entrada de Smile... ¿El qué? Porque es una por persona. Bueno, la verdad es que se lo van a pasar requete bien porque es una experiencia. A mí me encantaría, me encantaría poder asistir al estreno de Smile con X, Smile. Buscar por internet, buscar por YouTube. Smile Miguel Ángel Fons, así así mismo. Ahí sale todo. Además hay muchos vídeos de making of, salen entrevistas del de Olorama, de la moda, todos te pueden explicar en vivo casi su proyecto, cómo lo han hecho, hay un montón de información extra, porque al final también estamos creando ese mundo alrededor del proyecto, ¿no? Puede ser un mundo muy bonito, incluso hasta a ver si se pone de moda la ropa que llevan Hombre, la moda es cíclica, partiendo de esa base igual pero no creo que llegue al punto de esos corsés tan bestias, esas gasas y esos tules incómodo de llevar. Bueno, Miguel Ángel Fons, muchísimas gracias por estar aquí en La Tostada. Vaticino éxito total. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por crear, que eso es muy importante. Eso es casi una de las cosas más importantes que tienen los seres humanos, y seres humanos que crean hay pocos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues aquí seguimos. Recordarte, Smile en los cines Lis a partir del día 15 de diciembre. Dios mediante conseguiremos alguna entrada para poder asistir. Así que ya lo sabes, Smile, no te lo puedes perder. Ciencia ficción valenciana, pero aparte se huele, se toca, se siente. Ya lo sabes, no puedes faltar.